una presentación de un proyecto como tal, quiero introducir algo relacionado con la metodología BIM. Así que voy a compartir la pantalla acá. Denme un segundo. Y me confirman de paso si, en efecto, logran ver la presentación que tengo ahí, Arquitecturiel. Listo, excelente. Está bien, está bien. Perfecto. Voy a hacer lo más breve posible, ya que lamentablemente tuve que tomarme cierto tiempo por la parte técnica. El mundo ha evolucionado mucho. Se dice que esto del BIM es nuevo, que esto del BIM es reciente, que esto del BIM acá, y está sonando mucho en Latinoamérica. Chile está haciendo un repunte enorme en el área sur. Guatemala también está incursionando y está pasando mucho en Norteamérica, en Europa. Pero en realidad esto no es nuevo. La metodología BIM tiene más de 30 años de estar en el mercado. Tenemos un problema grave en Latinoamérica sumado a todos los factores que mencionaron, el tema de gobierno, el tema de política, pero quitando eso, hay un problema más grave todavía y el problema está en el ser, no en el hacer. Nosotros tenemos toda la disposición, quizás algunos profesionales, estamos teniendo la iniciativa propia de implementar y mejorar en nuestros procesos, como lo está haciendo hoy en día el Colegio de Arquitectura, y eso es algo digno de admirar. Pero ¿cuál es el problema real de Latinoamérica? Que no es un tema precisamente de gobierno, es un tema de lo que nosotros nos creemos. Yo, en lo personal, pienso que todos, como lo decía Einstein, tenemos las mismas capacidades. El cerebro que tiene una persona de Asia, el cerebro que tiene una persona de Europa, de Latinoamérica, es el mismo que yo tengo. Hay un dicho célebre que dice que si un pájaro enjaulado más bien nace su vida en la jaula, él piensa que volar es una enfermedad. Y ese es el principal problema que tenemos en Latinoamérica, porque cuando vemos un proyecto del otro lado del mundo, decimos, no, es que eso es en Europa, no, es que eso es Estados Unidos. Y nos mentalizamos nosotros mismos en que no podemos llegar a ese nivel cuando nosotros podemos estar al mismo nivel de competencia o incluso por encima del nivel de competencia de ellos. La metodología BIM es algo que se puede incorporar a un proyecto, no solamente en la parte de desarrollo de los planos y qué bonito se van a ver los planos y el 3D y la cuestión, no. Se puede incorporar desde el momento de la planificación. Cuando tú estás examinando un sitio y quieres saber realmente si tu proyecto climatológicamente es viable, el terreno soporta la edificación que va a alojar, y todos los entornos climáticos y naturales, incluido lo que mencionaron Erasmo y el arquitecto Pared, la parte de riesgo y sostenibilidad que también es altamente importante. Durante la experiencia que hemos tenido, hemos destacado en la parte de implementación BIM. Al día de hoy, aparte de ser una empresa de desarrollo, también somos una academia de formación y centro certificado autorizado de cualquier producto de Autodesk. Aparte de eso, también somos centro de certificación y el primero de Centroamérica en temas de visualización para representación de proyectos con la empresa que probablemente sea para muchos conocido de carácter internacional, Keos Group y Autodesk. Así que honrado de poder estar acá en esta presentación con ustedes. Acá hay algunos de los proyectos, de hecho yo les voy a compartir esta presentación, no voy a hacer tanto énfasis en esto, pero sí hemos desarrollado proyectos de nivel estructural, arquitectónico, diseño urbanístico, etcétera. Esta misma experiencia ahora la estamos transmitiendo a diferentes gremios, al gremio de estudiantes, al gremio de profesionales, no solamente de arquitectura, sino de todas las carreras afines, arquitectura, diseño de interiores, ingeniería civil, todo lo que va relacionado al desarrollo estructural, acero de refuerzo, etcétera, con el objetivo de que los profesionales puedan no solamente aprender a implementar, sino certificarse a nivel internacional. Y aquí es donde viene el tema de las competencias. Lamentablemente el mundo es clasista, el mundo es injusto, el mundo es desigual, pero yo no me voy a sentar a llorar por la derecha, ni me voy a sentar a llorar por la izquierda. Yo tengo que ser literalmente valer para mi propia familia. ¿Y cómo lo logro eso? Tengo dos alternativas que es algo que hacemos al nivel profesional todo el tiempo. O nos sentamos a llorar sobre las piedras o construimos puentes con esas piedras que nos lleven al éxito. Es algo que siempre menciono en esta presentación. Este ciclo de metodología BIM va más allá que simplemente un modelo 3D. Es como convertir un proyecto en una maqueta virtual, del cual nosotros podemos hacer absolutamente todos los análisis posibles, temas de riesgo, temas climáticos, sacar las visualizaciones, compartir la información. Me voy a adelantar un poco acá y les voy a mostrar un gráfico, espero que puedan verlo por acá, y es un poco
la nueva normativa que está estandarizada en la ISO 19650, que es una normativa internacional que ha sido adaptada por la UNE en Europa, específicamente España, y que está llegando a impactar grandemente a Latinoamérica también. Ya en Guatemala se está empezando a implementar esto, pero ha sido una iniciativa profesional que más allá de la iniciativa profesional hasta hace repunte y llega a influencias gubernamentales al punto de que se convierte en un plan de desarrollo como país, como nación. Aprovecho para mencionar lo que decía el arquitecto Uriel. Nosotros estamos formalizando una alianza con el Colegio de Arquitectos, precisamente para hacer que esta información, que es muy valiosa, no solamente a nivel económico, es muy valiosa a nivel profesional, a nivel de formación, sea asequible a todas las partes interesadas, que sepamos cuál es el proceso adecuado desde la fase de evaluación de necesidades, donde tiene que ver, por supuesto, todos los factores previos, análisis de sitio, etcétera, toda la parte que tiene que ver también con aprobaciones normativas, que lo mencionaban también en los panelistas anteriores, la preparación de la oferta, hasta llegar a la parte importante en la que quizás todos tenemos conocimiento, que es la producción colaborativa de la información. Todo las partes del 1 al 5 dentro de la normativa 19650 tienen como finalidad sostener la producción de la información. Ahora, ¿qué es esto de la producción colaborativa de la información? La parte más importante de la metodología BIM precisamente es la información. Por sus siglas, Building Information Modeling, yo sé que muchos saben, Building de construcción, Information, al final se trata de tener toda la información técnica y cuantitativa para la construcción correcta de un proyecto. Pero la información no es solamente metros cuadrados, volúmenes de obra, cero de refuerzo, resistencia, sino que nosotros podemos hacer análisis climático, análisis de espacio, análisis de iluminación, análisis de resistencia, eficiencia de los materiales, absorción de calor, energía, la mejor colocación para los paneles solares, por ejemplo, absorción y recolección de aguas pluviales, mejoramiento del suelo, etcétera. Una cantidad impresionante de análisis que nosotros podemos hacer implementando correctamente la metodología BIM. Ahora, ya que tomamos mucho el tema de la vivienda, acá les estoy mostrando un proyecto, se conoce acá Residencial Pontevedra, en el que nosotros diseñamos y participamos un proyecto importante acá en el área de Chorrera, Raiján, para algunos que de repente han visitado Panamá. Este proyecto se trataba de una urbanización, pero no es la típica urbanización que va orientada simplemente a sacarle el jugo, por así decirlo, a la cantidad de lotes, sino a que también tenga áreas de esparcimiento, áreas de ocio, como se conocen en otros lugares, como lo mencionaba Erasmo, el área verde y áreas también para uso público, que es importante integrarlo a la parte urbana. El punto es que toda esa información que nosotros lo llamamos como requerimientos del proyecto, podamos traducirla e implementarlas correctamente desde una sola plataforma donde yo puedo gestionar toda la información y compartirla con todas las partes interesadas, suponiendo que allá en Nicaragua hay profesionales que se han capacitado, nosotros perfectamente podemos colaborar entre la distancia, y todo esto de la tecnología ha abierto puertas al teletrabajo, ¿verdad? Que a pesar de que se dice que no es lo 100% justo para todas las clases, pero para los profesionales que tienen esta oportunidad de contar con un equipo, contar con un internet, abre las puertas. A veces en nuestra área local se nos dificulta de repente el tema del tráfico, las competencias, y podemos no necesariamente tener que migrar de un país a otro, sino poder colaborar a nivel internacional usando herramientas como esta con las que nos estamos comunicando en este momento. Usar Zoom, Google Meet, entre otras miles de herramientas que nosotros podemos utilizar para comunicación. Pero también hay herramientas propias para compartir información. Yo puedo en este momento estar trabajando, suponiendo, con Erasmo allá del otro lado, en Nicaragua, donde él va a hacer un análisis de este proyecto, puede hacer una observación y esa información me llega en tiempo real aquí. Si el arquitecto Pared está del otro lado viendo algo macro, también puede hacer su respectiva observación. Y si el cliente que no tiene necesidad de saber BIM, de saber modelar, no es arquitecto, no es ingeniero, él puede estar desde su dispositivo viendo en tiempo real lo que está sucediendo con una edificación. Ahora, si nos vamos a la parte macro, es decir, la urbanización, perdón, la parte urbana ha ido creciendo en muchas ciudades. Hablaron el tema de la ciudad, que me parece súper importantísimo. Ahora se está implementando mucho. De hecho, en Panamá ya esto es algo normal. El tema de los multifamiliares.
es algo muy normal a nivel de normativa. Sin embargo, yo sé que hay sus temas y problemas de por medio. Sin embargo, a nivel de diseño como edificación, es algo que se puede resolver perfectamente implementando la metodología BIM, cumpliendo con las normativas, los lineamientos, la estrategia, etcétera. Por supuesto, todo esto va ligado a un plan de lineamiento, donde ya está normado cuál va a ser el uso de suelo. Es una problemática que sé que es muy frecuente en países de Latinoamérica, donde el poder adquisitivo rompe barreras legales. Es decir, yo tengo millones de dólares, me gustó este terreno, vamos a romper o vamos a destruir los árboles porque yo tengo para pagar y de alguna manera pasar por encima de, por así decirlo, de alguna serie de legislaciones. Pero más allá de eso, que no es el tema en donde quiero ahondar, sino en la implementación BIM, todas las ventajas y beneficios que nos proporciona para todos los profesionales involucrados. Ahora, la información antes, cuando digo antes no me refiero a hace mucho, hace apenas 6 meses atrás, de hecho 4 meses atrás, esta información era desconocida totalmente. Tuvimos una conferencia a nivel centroamericano con la Federación incluso Panamericana, donde Arquitecto Uriel también fue moderador y nos brindó la oportunidad de poder transmitir esta información. Pero desde ese momento para acá ya esto ha ido evolucionando en gran manera. ¿Qué sería el objetivo que nosotros quisiéramos lograr, sobre todo en Nicaragua? Que esto sea de índole nacional, que sea un plan de implementación BIM a nivel nacional. Obviamente esto no es tarea sencilla porque hay que comenzar con el primer paso, que sería la capacitación profesional, que es algo importante. Algo importante y a la vez difícil, sobre todo para aquel profesional experto. Ojo, yo sé que en este panel y en este foro hay probablemente mucha gente del otro lado que son expertos desarrollando proyectos y lo van a seguir siendo, y no significa que por el hecho de no implementar la metodología BIM no sean expertos en materia. Por el contrario, son dignos de admiración también. Esta metodología BIM es comparable como el carpintero que toda su vida ha pegado un clavo a mano, pero existe otra compañía que utiliza herramientas sofisticadas como una pistola de clavos. Mientras el carpintero estándar pega un clavo por minuto, la pistola de clavos puede pegar 500 clavos por minuto. Hay una diferencia abismal, lo que permite participar en mejores y más grandes proyectos, licitar en menor tiempo, cuantificar exactamente los volúmenes de obra y sacar toda la información de proyecto. Mientras yo estoy con el AutoCAD haciendo mis plantas, luego hice un cambio en elevación, ya perdí 2 días, 3 días, 4 días de trabajo. En cambio, en un software con implementación BIM, nosotros podemos hacer cambios en tiempo real, donde se actualizan las tablas de coste, los presupuestos, las visualizaciones, todo el set de planos, etcétera. Eso permite un control mucho más eficiente de lo más importante, que sería la gestión de la información. Ok, voy a poner de regreso acá la presentación. Importante el ciclo en el que nosotros como profesionales de la arquitectura, la construcción, el diseño en general, nosotros por lo general empezamos en la parte de programación cuando nos reunimos con el cliente para decidir información, para clasificar información y para filtrar, por supuesto. Planificamos prácticamente mucho tiempo para llegar a la parte final, que sería la documentación. Este es un término que surgió de la parte BIM, no tiene que ver con permisos, no tiene que ver con contratos, no tiene que ver con nada de eso. La documentación, en resumen, es el set de planos ejecutivos que integra mucha información de por medio. Por ejemplo, tablas, cuantificación general, vistas, perspectivas, renders, etcétera. Perdón. Continúo. Ahora, ¿cómo está la situación en Latinoamérica? El BIM en Latinoamérica es algo importante. Acá están viendo en este gráfico que probablemente para ustedes sean de su conocimiento. Me dan un segundo, por favor, voy a poner acá. Perdón, les mencionaba un poco el tema del BIM en Latinoamérica. ¿Qué está ocurriendo en otros sectores del mundo? Porque si nosotros nos enfrascamos en que estamos haciendo las cosas bien, pues lamentablemente vamos a pensar que estamos haciendo todo el tiempo las cosas bien y no nos vamos a dar cuenta de una realidad. Lo que pasa en Norteamérica, lo que pasa en Europa. Por lo menos en la parte de Latinoamérica, países como Chile, Colombia, Venezuela, México,
han tenido un avance en la parte de implementación BIM. Ahora, esto va más allá de simplemente desarrollar un proyecto, sino que los gobiernos están tomando la iniciativa de incorporarlo en los procesos de gestión y revisión de los planos. Ahí se evita mucho el tema de que no se revisó adecuadamente un proyecto, que pase por un filtro por expertos, por supuesto, que saben también implementar la metodología BIM. Si ven en el caso de Centroamérica, Panamá y Costa Rica sí han destacado, Guatemala también lo está haciendo, pero en el resto de países hay mucha carencia. Solo ha sido iniciativa propia de profesionales, no hay un plan de gobierno, pero sí los profesionales están luchando porque esa modalidad cambie. Y es tarea de nosotros como participantes de gremios, como el Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, organizaciones, federaciones en general, tener la voz y tener el voto de por medio. Porque si nosotros no damos el paso, no podemos esperar a que el gobierno nos tome en cuenta. Somos nosotros los que tenemos que darle esa iniciativa. Sin embargo, esto viene mucho más allá. ¿Qué pasa con el sistema de educación actualmente en las universidades? Pues lamentablemente no existe en este momento ninguna universidad que tenga un plan de capacitación en la implementación BIM. Son dos cosas muy diferentes y abismalmente diferentes. Usar un software BIM no significa o no garantiza que se esté cumpliendo con la implementación BIM. Son dos conceptos totalmente diferentes. En este momento no existe en Latinoamérica ninguna universidad que se encargue o que integre dentro de su pensum académico la implementación BIM para el correcto desarrollo de los proyectos. Y esta labor es la que queremos precisamente empezar a realizar con el COAM, para que el perfil profesional y por ende las competencias de todos los aspirantes crezcan enormemente y nosotros podamos trabajar con cualquier persona o con cualquier proyecto en Europa, en Estados Unidos, en China, etcétera. Arquitecto Uriel, no sé si me están escuchando, creo que hay preguntas, pero yo no logro ver en este momento las preguntas que hay. No sé si alguien quiere hacer una pregunta en este momento, aprovechando que podemos también en tiempo real hacer demostraciones con esta plataforma. Si alguien quiere hacer una demostración o quiere que les expliquemos alguno de los proyectos, utilizando la herramienta en vivo podemos hacerlo. No sé, arquitecto Uriel, ¿qué opina al respecto? No sé si hay preguntas directas relacionadas con esto en este momento. Está abierto micrófono, quienes quieran preguntar abiertamente, no hay problema. Perfecto. Lo que solo hay un comentario, pregunta de parte de la arquitecta Débora Mendoza sobre cómo potenciar estas herramientas tecnológicas para lograr un resultado de nuestros proyectos más completo, que es lo que se pretende y se logra con esta aplicación o esta forma de trabajo, esta metodología. Pero sí, esa es la única pregunta que tenemos por el momento. Cualquiera de los que están en Zoom puede hablar sin ningún problema. Adelante, Romeo. Gracias, arquitecto. Ahora, el tema no es cómo potenciar la herramienta, sino cómo yo puedo aprovechar la herramienta, porque al final es solo eso, el software es solamente una herramienta. Cómo el profesional puede sacarle todo el provecho. Obviamente, lo más importante es pasar por un proceso o iniciar un proceso de capacitación. Si no hay una capacitación de por medio, no vamos a esperar que la herramienta venga y nos solucione los problemas. Entonces, lo primero es dar el paso y empezar con un proceso de capacitación acorde que cumpla con los lineamientos no solamente nacionales, sino internacionales. Hoy en día en Latinoamérica cada firma hace lo que nos da la gana, literal. Yo puedo representar una pared de forma X, de forma Y, así, así, llamarla como a mí me dé la gana, pero ya hay normativas internacionales que tratan de regular eso para que la información entre diferentes países sea la misma. Es un proceso de normativa que toma mucho tiempo. Probablemente en Latinoamérica va a llegar a implementarse en el resto de países de aquí a unos 4 años, 5 años, siendo optimista, porque tiene que pasar por un proceso de capacitación. Sin embargo, si nos damos cuenta del valioso contenido que nosotros tenemos y el ahorro, hablando en miles de dólares de proyectos, las soluciones que ya no se realizan en campo, sino que se programan. Anteriormente el procedimiento era al contrario. Se hacía el proyecto bien bonito en AutoCAD y luego en campo empezaban a salir todos los conflictos. Resultaba que una viga está chocando con una tubería, un ducto de aire acondicionado se está estrellando contra la tubería de aspersión, por ejemplo, el sistema de aire acondicionado, o hay choques entre diferentes disciplinas. La metodología BIM viene a resolver ese tipo de problemas que probablemente en campo, en una vivienda tan pequeña como la que les estoy mostrando acá,
pueden costar miles de dólares y las firmas por no querer capacitar a sus profesionales o no querer invertir en una nueva forma de desarrollar sus proyectos, dicen en campo lo resolvemos. Y no se dan cuenta que esa mala decisión hace que sus proyectos tengan un sobrecosto muy alto. Ya no nos vayamos a una sola vivienda, multipliquemos el sobrecosto del error de una vivienda por 20, por 40, por 50, por 300. Ahora, ¿qué pasa con una torre de apartamentos donde las condiciones son constructivamente hablando todavía más difíciles, ¿verdad? Donde un solo error puede hacer que retrocedamos el proyecto desde el nivel cero hacia abajo, incluso si tenemos subterráneo. Entonces, esto nos permite ver, analizar nuestro proyecto en tiempo real. Por acá voy a mostrar algo sencillo como una elevación de mi conjunto para ver cómo está emplazado mi proyecto, qué está sucediendo con el terreno, qué pasa con las alturas, qué pasa también con mi lote, con mi propiedad, estoy cumpliendo con los retiros, estoy cumpliendo con el derecho mínimo de la calle, cosa que en AutoCAD es muy difícil ponerse a trazar secciones, proyectar, levantar, y aún así se presta a cometer errores. Si yo en este momento hago un cambio en esta vista, vamos a decir que decidí cambiar un poste de electricidad, algo tan simple como esto, cambiarlo de posición, no solamente lo estoy cambiando en una sección, esa información se está replicando a todas las vistas donde está presente en mi proyecto, cosa que no pasa y no hay forma de que pase en AutoCAD o software similares. Entonces la implementación BIM me permite realizar, número uno, cambios en tiempo real y visualizarlos en tiempo real, que es algo mucho más sencillo. Ahí está el típico error que cometen algunos dibujantes y eso es normal, ¿verdad? Incluso antes, cuando teníamos laboratorios gigantescos, ustedes que todavía tienen más experiencia que yo hablando en términos de tiempo, saben lo que se hacía en los años 60, cómo se desarrollaba un plano en los años 60, cómo se desarrolló un plano en los 90, cómo se desarrolló un plano en la época del 2000 y cómo se está desarrollando ahora en el 2021 hacia adelante. Entonces, han habido cambios abismales en muy pocas décadas. Entonces, ahora ya no se trata de que el hecho, como se van a encontrar memes por ahí, que sale un perro así gigantote, agrandado, y sale con un lápiz y yo dibujo a mano en mis proyectos. No se trata de eso, se trata de cómo ser más eficientes en nuestro proyecto. Porque yo quiero licitar en la mayor cantidad posible para poder tener asimismo mayores posibilidades de ingreso para mi firma, para mi profesión o como profesional independiente. Pero si me pongo con que, yo te lo hago a mano, probablemente cuando se presente la licitación, ya se cerró la oferta y no voy a poder ni siquiera participar. Lo que nos da son más oportunidades. Y estamos en un mundo de competencias. Sin embargo, si no tenemos dos alternativas, o no competimos simplemente, o buscamos las maneras propicias para competir también. Y aquí ya viene algo que es un conflicto muy grande hablando en términos profesionales. Y mientras más experiencia tiene un profesional, más difícil es todavía. Es un chip. ¿Me están escuchando? No sé si estoy teniendo problemas con el audio. Estamos escuchando. Muy bien, por supuesto que sí. Muy bien. Perdón, disculpen. Excelente exposición. Claro que sí, estamos escuchando. Muchas gracias, disculpen. Sí, aquí viene algo muy importante, el chip profesional. Me decía por allá una profesora, Marta Julia, creo que ustedes la conocen, ¿verdad? Acevedo. Sí, cuando ella recién se graduó nos contó esa experiencia en una clase que ella era muy joven, iba a la obra y se encontraba con profesionales viejos, expertos, y le decían, yo tengo 40 años haciendo esto, tú eres jovencita, ¿qué me vas a venir a decir a mí cómo hacer las cosas? Bueno, eso mismo está pasando hoy en día. Y dicen, me ven muy joven, me dice, pero yo tengo 40 años haciendo esto, no me vas a decir a mí ahora que tengo que hacerlo de esta manera. Aprender es muy fácil, pero desaprender, señores, arquitectos, profesionales expertos con 40, 50 años, 60 años de experiencia, desaprender es lo más difícil que hay. Y perdonen, no quiero sonar grosero ni prepotente al decirlo, pero no lo digo yo, lo dicen profesionales también que son expertos en el tema neuro. Para un profesional el ego es enorme, algo que es muy difícil de controlar muchas veces, pero si nosotros no decidimos cambiar ese chip y ponernos uno donde nosotros pasamos por las diferentes escalas de aprendizaje y no aceptamos
que la tecnología está ayudando mucho al gremio de arquitectura y construcción en general. ¿Qué está pasando en el Reino Unido? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué está pasando en China? Cuando nosotros vemos China y vemos que es impresionante el avance tecnológico que tienen constructivamente hablando, pero ¿cómo es posible que en China se construya una edificación en menos de una semana y en Latinoamérica pasamos 6 meses y construimos una edificación mal? ¿Cómo es posible? Gracias a la tecnología y gracias al aprendizaje. Entonces, si nosotros no queremos sacarnos ese chip y reconocer que necesitamos mejorar en nuestro proceso y empezar a integrar la tecnología en nuestro proceso de diseño, en nuestro proceso de desarrollo, en nuestro proceso de construcción, si queremos hacer las mismas cosas que venimos haciendo desde hace 40 años, tenemos mapas que datan desde 1980 y los seguimos utilizando, que no se han actualizado. Es impresionante las lagunas de información que nosotros tenemos en este momento, pero no es culpa de nosotros como gremio. Sabemos y entendemos las situaciones políticas, sin embargo, no es una excusa, porque al final el ser es lo más importante. Si el ser no está dispuesto, el hacer no va a llegar. Así que si nosotros no nos ponemos la meta de iniciar nuestra propia capacitación, definitivamente no vamos a esperar que el gobierno venga y me enseñe. Tenemos que dar el paso nosotros como individuos. Ahora, SEA Estudio está teniendo a la disposición, no solamente en Panamá, no solamente en Nicaragua, sino en toda Latinoamérica. Y es una oportunidad que, gracias a Dios, estamos honrados y agradecidos de poder ser partícipes del programa Latinoamérica Unida, el cual se trata de capacitar en implementación BIM. No solamente arquitectura, sino desarrollo estructural, desarrollo MEP, y cómo a la vez estas plataformas se integran con otras herramientas de código abierto, lo que se conoce como Open BIM, donde ya todas las partes involucradas en un proyecto pueden tener información en tiempo real. Es decir, que yo ejecuté un cambio aquí, comparto en la nube o en la plataforma, y el cliente del otro lado en su teléfono perfectamente puede ver la observación que se hizo o ver el avance que ha tenido el proyecto. Y por supuesto, cuando este proyecto llega a la parte de puesta en marcha, construcción, operación y mantenimiento, toda esta información sigue siendo de mucha utilidad. ¿Qué pasa con el tema de las remodelaciones? Y es algo que suele pasar en campos, se puso el tubería, se puso el ducto donde le dio la gana al constructor. ¿Por qué? Porque no había información correcta. Entonces, cuando se daña una tubería, ay Dios mío, ¿dónde rompo? Rompí por acá, rompí por allá, no apareció la tubería. Aunque vaya con el detector, igual en campo, estoy encareciendo los gastos de la obra. ¿Por qué? Porque no quise implementar la metodología BIM. Entonces, no es un tema de que no tenga las herramientas, se ha convertido en un tema de que no estoy dispuesto a asumir el riesgo, no estoy dispuesto a pagar el costo, y no hablo del costo económico, hablo de la inversión de tiempo y la inversión intelectual, que para nosotros como profesionales es importante el tiempo, quizás lo más valioso del mundo. Pero algunos, no lo digo por el caso de ustedes, me refiero a muchos, me incluyo a veces, preferimos estar viendo Netflix, preferimos estar viendo la Champions, y nos sentamos y nos preocupa más que perdió el Barça, nos preocupa más que perdió Ronaldo, que aprender algo que me va literal, monetariamente hablando, me va a dar beneficio. Qué tristeza, perdió el Barça y todo el mundo perdió el Barça. ¿A quién le interesa? ¿A quién le importa? Ellos tienen su proyecto, ellos tienen su vida. Nosotros como profesionales tenemos la tarea de centrarnos en lo que realmente nos va a dar crecimiento profesional y económico. Pero si no nos dedicamos en tiempo a esto, que es realmente importante, no podemos pretender que el gobierno nos dé la solución. Somos nosotros los que proponemos, no el gobierno los que nos propone. No debe ser así. El gremio profesional propone, queremos implementar eso, pasamos la propuesta de alineamiento y se hace. Pero si los profesionales no están capacitados, ¿qué pasa? Otra vez caemos en el meollo del asunto. Vienen empresas profesionales del otro lado del mundo, traen profesionales expertos y nosotros, los nacionales, nos quedamos aislados. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos usar la herramienta para trabajar en un proyecto. Y traen personas del otro mundo, de otras partes del mundo, que sí están lucrando, y al nacional, ¿qué pasa con el nacional? Eso pasa en todos lados, no solamente en Nicaragua, pasa en Panamá, pasa en Costa Rica, pasa en México, pasa en toda Latinoamérica, lo mismo de siempre. ¿Por qué? No es por culpa del extranjero, no, por el contrario, el nacional
lamentablemente no se ha querido preparar y las gráficas hablan por sí solas, se han hecho censos y esas gráficas no avanzan año con año, por el contrario, la población profesional crece y los porcentajes de profesionales con conocimiento de BIM bajan cada año en lugar de aumentar. ¿Por qué? Porque no quieren aprender. Y el conocimiento realmente está asequible. Nosotros vamos a compartirle estos planes de capacitación que van a estar accesibles a todo el gremio, inclusive con tarifas preferenciales para todo el gremio del Colegio de Arquitectos y diferentes instituciones que trabajan con alianzas o con colaboración o con sentido de cooperación también. Arquitecto Uriel, no sé si hay preguntas en este momento, de verdad no he tenido la oportunidad de revisar el chat, así que cualquier cosa me avisan. Si hay alguna pregunta de por medio, no sé si en el foro live o en el chat de WhatsApp o en otras aplicaciones hay preguntas de por medio, pero es interesante lo que nosotros podemos hacer a partir de un modelo 3D inteligente, pero no es posible que el proyecto o el 3D sea más inteligente que el profesional, eso nunca va a pasar. Si el profesional no tiene la pericia técnica, por así decirlo, difícilmente va a poder concebir una obra que va a cumplir con altos estándares en el mercado internacional si no podemos implementar nosotros mismos en algo pequeño. Obviamente hay que dar el paso. Nos hemos encontrado con casos de firmas pequeñas o grandes que quieren implementar y capacitan a su personal, pero no se toman la iniciativa ni siquiera de modelar una parte del proyecto en BIM. Entonces, tomémonos la tarea, ok, ¿sabes qué? Mi siguiente proyecto me lo voy a aventar implementando la metodología BIM y sí voy a cometer errores, pero son esos errores los que nos hacen aprender. Así que tomémonos esa tarea, esa iniciativa propia, en primer lugar, de aprender para que posteriormente presentemos propuestas de proyectos que pasen a legislación y por ende se implementen en un plan de gobierno, en un plan municipal, sobre todo para la revisión de proyectos, que eso le trae no solamente mejoría a todo este sistema urbano del que ustedes han hablado, sino que le trae beneficios económicos también al país. ¿Por qué? Porque todos los profesionales ahora van a poder participar en proyectos internacionales, en firmas internacionales. Imagínense trabajando proyectos de la misma talla de la firma de Zaha Hadid, Norman Foster, Tadao Ando, Frank Gehry, etcétera. ¿Por qué no? Pero ¿qué dicen? ¿Qué dice el profesional? Si cada vez que yo digo esto, alguien se ríe de mí. Yo puedo hacer lo mismo que hace Frank Gehry. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a poder tú? Y en lugar de decir, nosotros somos como el cangrejo, en lugar de decir, sabes que tú puedes, en lugar de motivar a nuestro profesional, cada vez que alguien hace un proyecto, lo único que hacemos es criticar. X profesional hizo X proyecto y de una vez le cae encima la crítica. No, que yo hubiese hecho, que yo hubiese aquí, que yo hubiese acá. Pero ninguno se tomó, oye, te felicito, mejor acá, críticas constructivas. Entonces, estamos muchas veces como estamos, no solamente por falta de conocimiento, sino porque tenemos una actitud reacia hacia el progreso. Y cuando vemos que un profesional está progresando, lo que tratemos de hacer nosotros es serrucharlo en lugar de emularlo. Cuando nosotros tengamos esa cultura de emular a las personas que están haciendo cosas mejores que nosotros y admirar a las personas que están haciendo cosas mejores que nosotros, todo va a cambiar, todo va a cambiar. Va a ser un impacto positivo, un impacto mental. El problema muchas veces, o en el 99% de los casos, radica acá, en la forma en la que nosotros pensamos, porque creemos que lo sabemos todo, porque creemos que venimos de no sé dónde, porque pertenezco a X o Y me la creo que me lo sé todo, creo que ya no necesito nada más y esa es una equivocación. El fracaso no es cuando tú lo pierdes todo, el fracaso no es económicamente que ya no tienes nada, el fracaso comienza cuando yo dejo de aprender. El día que yo creo que ya no necesito aprender, en ese momento empieza mi fracaso. Ya ha pasado con las mejores empresas del mundo, empresas multimillonarias que de un momento a otro pues lamentablemente perdieron demanda, perdieron clientela, perdieron eficiencia. ¿Por qué? Porque pensaron que ya lo tenían todo ganado. Entonces, importante medir la competencia. La metodología BIM por sí sola no es nada, un software por sí solo no es nada, pero al implementarlo en los proyectos nosotros podemos llegar a escalas impresionantes. Cada una de estas escalas, BIM Coordinator, BIM Specialist, BIM Expert, viene acompañado de una serie de conocimientos y habilidades que nos permiten potenciar en diferentes áreas de un proyecto. Y el más alto de los niveles, ¿verdad? Como decir el Super Saiyajin Dios de los BIM Master, el que se conoce como Master International BIM Manager.
lamentablemente ese conocimiento no está disponible en Latinoamérica. El que lo quiera tomar tiene que tomarlo fuera del área, como en mi caso, que lo estoy tomando en España. De otra manera no hay forma, pero esta información de este máster nosotros la vamos a compartir también con todo el gremio de Latinoamérica, con todo el gremio de Centroamérica y sobre todo con Nicaragua, por supuesto. De alguna manera queremos devolver ese conocimiento a nuestra propia cuna, quien en su momento, yo sé lo que es pasar por una época difícil, sé lo que es no tener para poner algo a calentar en la cocina porque no hay. El arquitecto Javier Párez no me deja mentir cuántas veces yo fui a molestarlo para que me ayudaran con el tema de becas, subsidios. Yo vengo de esa misma cuna donde todos ustedes vienen. Sé lo que es pasar por situaciones difíciles. Sé lo que es no tener una computadora para poder estudiar. Y esas situaciones las están viviendo muchos estudiantes en este momento. ¿Cómo nosotros podemos solucionar ese problema? Si desde la parte de formación ya tenemos deficiencia, no esperemos entonces que en la parte profesional o de aplicación no las haya. Solucionemos las bases primero. Si solucionamos las bases, las fundaciones, como en una edificación, si las fundaciones son sólidas, la estructura se va a mantener. Pero si las fundaciones son débiles, no esperemos que por allá en un sismo la edificación se mantenga sin movimiento. Entonces es ilógico pensar si no tenemos una buena base de por medio. Bueno, esto ya es un poco entrando en materia que probablemente lo conozcan cuando tengamos mucho tiempo. En verdad, en 40 minutos, una hora es muy poco para implementar o explicar todo lo que viene a cabo con este tema de la implementación. Bien, por supuesto, esta presentación que ven ustedes, yo se las voy a compartir. No sé si por correo, no sé si por WhatsApp o por donde el arquitecto Uriel lo crea más conveniente, yo se las haré llegar para que esté disponible para todos. Incluso tenemos proyectos guías que les pueden servir para aquellos que realmente quieren aprender, que nosotros se los vamos a suministrar, a proveer las plantillas base para que empiecen a crear proyectos, no solamente las de Revit, las de AutoCAD y las de otras cosas. Y vamos a poner también a la disposición el conocimiento requerido para que puedan certificarse a nivel internacional. La certificación internacional es muy importante. Y antes se veía como algo fuera de lo común, pensar que nosotros, voy a buscar por acá algo muy importante, era muy difícil pensar que yo como nicaragüense podía estar al lado de las mejores firmas de Panamá o a las mejores firmas de España, cuando en este momento tenemos alumnos de Alemania, de Europa, de España. Entonces es algo impresionante, pero todo viene por dedicación y pensar en que necesito aprender en lugar de yo ya me lo sé todo. Todo es un camino de aprendizaje que nunca termina. Y mientras más avanza la tecnología, más tengo que aprender. Quizás me arranque en la cabeza el gremio de arquitectos cuando les diga que sería bueno que los arquitectos pasaran por un proceso de actualización para que rompamos ese paradigma de que yo ya me lo sé todo porque llevo 40 años en el mercado. Y no debe ser así en realidad. Nosotros vamos aprendiendo, tenemos que aprendernos, tenemos que actualizarnos. Y por ahora es una tarea que está en el ser, es decir, que toca por cada uno hacerlo. No esperemos que venga alguien de arriba y nos diga, aquí está, en bandeja de plata, para que tú te sirvas y te alimentes por tu propia cuenta. Tenemos que luchar, trabajar para destacar en la competencia del día a día. Los proyectos al final van a ser un reflejo de nuestra infraestructura como país. Y creo que no me dejan mentir, el principal rubro, como se puede medir si un país está dentro del rango de pobreza o riqueza, el principal rubro para medir es la construcción, la infraestructura. Si se evalúa la infraestructura de un país, podemos darnos cuenta cómo está socialmente hablando. Bueno, socialmente no, pero sí económicamente. Entonces, cada vez que se hace un proyecto, por favor me disculpan, en Nicaragua, lo primero que piensan, interés social. Hacemos un hospital lo más barato posible, invertimos lo menos posible, que tenga los materiales de menor calidad, lo más barato, los espacios más pequeños. No tratamos de integrar esa parte urbana, que tengan calles caminables, como decía el otro arquitecto. Si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Si vamos a invertir no sé cuántos millones de dólares en una vía, metámosles todo lo que requiere para que la ciudad funcione, para que tenga espacios abiertos, para que tenga espacios libres, para que podamos tener una ciudad hermosa, no solamente algo porque estoy diciendo que estoy haciendo algo, hagámoslo bien. Y mientras más conocimiento tengamos, mucho mejor va a ser nuestro proyecto. Bueno, arquitecto Uriel, agradezco esta oportunidad. Sé que en su momento pues, nos tocará trabajar muchísimo y estamos a la disposición enteramente
para que todos aquellos que quieran profundizar en este conocimiento de la implementación BIM, pues puedan tener asequible esta información. Y vamos a trabajar en alianza con el gremio o con el Colegio de Arquitectos y con todas las federaciones incorporadas a él para que podamos hacer llegar y difundirle esta información a todos. Arquitecto Uriel, no sé si hay algo que agregar. Muchísimas gracias, Romeo, por la excelente exposición. Hay algunos comentarios desde Facebook que le pido a María José o Laura de cada estudio que te los hagan llegar, por favor. Yo estoy moviéndome ahorita, estoy en la calle y me va a dar mucho ruido, para que podamos reflexionar un poco sobre los comentarios del colega Jorge Briceño y el colega Reyes por ahí. Adelante, Laura o María José. Con muchísimo gusto, arquitecto. Ya le leo enseguida los comentarios. Por aquí dicen, bueno, muchas gracias por esta información, arquitecto Romeo Robleto y Coam, por el video de la conferencia, por la motivación e información para cada profesional con deseo de progresar. Eso es uno de los comentarios. Déjenme ya le leo los otros. Por aquí tenemos uno que dice, ¿aló? Sí, yo estoy leyendo un comentario. Estoy leyendo el comentario acá. Bueno, dice Jorge Briceño que es absurdo compararnos con potencias como China. Pero precisamente ese pensamiento es lo que nos tiene así en este momento. No es del todo absurdo compararnos. No es que no nos podamos comparar, porque el cerebro que tiene un chino es el mismo cerebro que yo tengo. El cerebro que tiene un gringo es el mismo cerebro que yo tengo. Pero hay que comenzar dando el paso. No crean que China llegó donde está porque de la nada llegaron los aliens y le transfirieron ese conocimiento. Ellos empezaron a trabajar paso a paso y hoy en día están donde están. Sería absurdo, como él dice, compararnos en este momento con ellos. Sin embargo, sí debemos compararnos y sí debemos hacer conciencia y decir, oye, ¿sabes qué? Porque si ellos están haciendo eso, ¿cuál es el proceso para que yo pueda llegar a donde están ellos? Pregunto, ¿es absurdo aspirar? Yo pensaría que no es absurdo soñar. Claro, tal vez estoy malinterpretando su pregunta, pero él tiene razón en lo que dice. En este momento sería quizás ridículo, perdón la palabra, pensar que yo me voy a comparar con la forma de gestión de proyectos en China, en España, en Estados Unidos, etcétera. Pero si nosotros aprendemos y nos tomamos la tarea y nos ponemos la meta de empezar por algo, entonces sí podríamos en un futuro compararnos con ellos y estar a su nivel. Anteriormente China no estaba así, ha sido un proceso donde ahora China es líder económico en casi todos los rubros de los sectores, ¿no? Otro comentario por acá, vamos a ver si hay. Dice, acá en Nicaragua hay mucho talento y somos muy capaces, pero no tenemos el alcance económico que tienen los europeos o los asiáticos para adquirir esos niveles tecnológicos. Exacto, y esa es una realidad. Pero en esa parte es que nosotros vamos a apoyarlo totalmente, porque antes esta información estaba inalcanzable. Tú ibas a una academia y decías, caramba, mejor no estudio, me quedo como estoy, ni modo. Ahora nosotros hemos desarrollado planes que van a estar asequibles a todos, absolutamente a todos, con apoyo del programa Latinoamérica Unida, con el objetivo de no quedarnos en un sueño y no decir, qué absurdo compararme yo con China. No, no es absurdo, en realidad no lo es. Quizás el término está mal, quizás, ¿por qué no? ¿Por qué no intentar llegar o trazarnos una meta? Es como cuando tú fundas tu empresa, cuando tú dices como profesional y empezaste estudiando arquitectura y tú vas a decir, qué absurdo es compararme con Frank Gehry. Claro, si estás en primer año de arquitectura, pero a medida que pasa el tiempo y tú te trazas una meta para llegar a ser Frank Gehry, te aseguro que al cabo de 5, 10, 20 años lo vas a lograr. O sea, es algo lograble, alcanzable. Lo importante es trazarnos metas a lo largo de cada plazo que sean alcanzables. No nos vamos a trazar una meta a corto plazo, a 5 años, absurdamente inalcanzable. Tenemos que trazarnos metas en cada periodo e irlas logrando, e irlas llegando. Pero si no nos ponemos una meta alta, no aspiremos a llegar a nada. Si nosotros, eso pasa en la vida, en nuestro día a día. Si nosotros nos ponemos metas altísimas que parecen inalcanzables, lo peor que nos puede pasar es no cumplirlas, ¿verdad? Pero al menos llegaremos muy cerca y por ende estaremos también altos. Pero si nos ponemos metas cortas, probablemente ni siquiera logremos esas metas cortas. Así que, ¿qué creen que es peor? ¿Ponernos metas cortas y no lograr nada o ponernos metas altísimas y lograr algo? ¿Hay otro comentario?
Dice, el cambio viene de a poco a poco. Para llegar a una meta, primero se mentaliza y se lucha, y poco a poco se logran las metas y los sueños. Atentamente, arquitecto Ismael Castellón. Así mismo es, las metas se luchan, se trabajan, se sueñan, se creen. Dice un dicho, y aquí quizás es algo personal, pero si puedes creerlo, si puedes soñarlo, puedes intentarlo. Si puedes intentarlo, puedes hacerlo. Y si puedes hacerlo, créeme que lo puedes lograr. Lo único imposible es aquello que no intentas. Y ese es mi eslogan y no me voy a cansar de repetirlo. Si nos quedamos en, no, yo no me comparo con nadie, yo estoy fracasado así, y mi gobierno, y a mí, y me cierro en eso, me siento a llorar, en lugar de construir puentes que me lleven al éxito. Y esa es la mentalidad, ese es el chip del que hablo, que nosotros tenemos que quitarnos. Ese pesimismo colectivo, donde, no, allá sí pueden, nosotros no. Ese chip precisamente es lo que nosotros nos tiene como sociedad hundidos en la miseria. Pensar que no podemos lograr, pensar que el gobierno nos tiene que solucionar, pensar que todo es papá gobierno, papá izquierda, papá derecha, olvídense de eso, señores. Arquitecto. Nora María Navas está pidiendo la palabra. A la orden, pues. Hola, hola, ¿me escuchan? Adelante, Nora María. Adelante, sí. Nora. Gracias. Solamente no sé si yo no capté bien la idea. Por el tema de la inversión, los costos, lo que representa el desarrollo, ¿verdad? Metodológico del BIM. Algo se mencionó si los proyectos sociales tienen o no tienen posibilidad de ser manejados o están fuera del alcance de esta metodología. No sé si yo tal vez no logré captar. No, todo lo contrario. Gracias, Romeo. A la orden, arquitecta. Todo lo contrario. De hecho, los proyectos de interés social son los que más deben gestionarse con esta metodología y no están por fuera en ningún sentido. De hecho, es algo contradictorio, como lo dice. Pensamos que por el hecho de ser interés social es entregar cualquier cosa. Y como lo decía el arquitecto Mayorga, ya se convierte en un tema de desinterés social. Y por parte de las instituciones que están invirtiendo y financiando, prefieren hacer cualquier cosa. Pero la metodología BIM... Vení, mi muchachita. La metodología BIM puede ser implementada desde un mueble, escúchenme bien, desde un mueble, un simple armario, un apartamento de 50 metros cuadrados, una vivienda de 42 de interés social o un apartamento multifamiliar ultra de lujo, hoteles. Es decir, no hay una restricción por temas de presupuesto ni por temas de targets económicos. Por el contrario, pueden implementar, beneficiar y hacer que cualquier proyecto sea eficiente. Si imagínate que estás haciendo un proyecto de interés social y tocó hacer el cambio en una vivienda, ahora corrige el set de 200 planos, cuando nosotros en una plataforma BIM podemos hacer un cambio que se actualice en tiempo real en todos los planos. Es decir, es igualmente beneficioso independientemente del estrato social para el cual vaya orientado. O sea, eso no tiene nada que ver, por el contrario. Sí y solo sí deben implementarse también en ese tipo de proyectos. ¿Ok? ¿Alguien más del público que quiera preguntar? Exacto. Algo que quiero recalcar lo que dice Diego acá y me parece súper interesante. Dice, salvando las diferencias y contexto histórico, Singapur logró pasar de una economía de tercermundista a una potencia tecnológica económica en un periodo de 5 décadas. Ahí está. ¿Y ustedes creen que los de Singapur pensaban, es ridículo compararnos con China? ¿Piensan que realmente el plan de gobierno que tuvo Singapur, los profesionales pensaron de esa manera? Por el contrario, ellos dijeron, nosotros podemos ser iguales o mejores que China. Y se trazaron una meta. Si nosotros seguimos pensando con ese pesimismo de que es ridículo pensar que yo me voy a comparar, no, señores, no es ridículo. Soñar no es malo. Trazarse metas. El problema es soñar. Y solo eso, soñar con los ojos cerrados, ese es el problema. Pero si yo día a día me trazo una meta para llegar a mi objetivo y voy cumpliendo poquito a poquito esos objetivos, no importa que me tomen 5, 10, 20, 50 años, pero mis nietos y los hijos de mi hijo y los hijos de sus hijos van a tener un mejor país, un mejor futuro. Y por qué no superar a China dentro de 60 años, ¿por qué no? Eso no es un mal plan de gobierno, por el contrario. Ese debería ser el plan de gobierno a largo plazo en todos los países del mundo. Tener una equiparación
en conocimiento y en todos los niveles o sectores de la economía. Ok, no sé si hay más preguntas, arquitecto. Bien, Bueno, hasta el momento. sí. Ajá, diga. Hasta el momento en Facebook Live ya no hay más preguntas. Ok. Por acá dice Michelle Mendoza, dice, la alta tecnología nos facilita tiempo con la elaboración de propuestas arquitectónicas. Mi consulta sería, ¿cómo podríamos acercarnos a la necesidad del usuario con el apoyo de las herramientas digitales? Ahora, eso presentó o expuso algo importante que está contemplado en el acápite 1 de la implementación BIM. Se conoce como evaluación de necesidades. Ese intercambio de información cuando tú tienes con el cliente, y de hecho me voy a tomar unos minutos para demostrarle la importancia de la implementación BIM desde que tú estás conceptualizando una obra. Aquí estoy presentando un proyecto que pasó ya por la etapa de conceptualización y parece una simple masa. Cómo una herramienta como esta, hablando tecnológicamente, nos ayuda en la parte que ella menciona acá, en la parte de la elaboración de nuestra propuesta. Aquí ven una masa de colores, pero esta masa de colores me transmite información y no solamente información volumétrica. Yo a esta masa le puedo sacar información cuantitativa también. Por ejemplo, voy a trasladarme acá a esta tabla, donde aquí tengo un estudio de área. Está segmentada por diferentes colores dependiendo de la zona, área social, área vehicular, uso común, uso residencial. Vamos a hacer algo sencillo. Por ejemplo, esta masa de acá que tiene color verde, que corresponde al área residencial, pueden ver acá, tiene 15.129 metros cuadrados. Si no usáramos un tipo de herramienta de esta, sería imposible tener esta actualización en tiempo real. Noten si yo hago un cambio en la forma, en el concepto de mi diseño. Acaba de cambiar de 15.000 a 22.000. Luego yo puedo tomar decisiones más locas como arquitecto, como diseñador, obviamente respetando la parte estructural. Ahorita voy a hacer cualquier locura, pero vean, estoy modificando acá la masa, la forma, y por ende esto se va actualizando en tiempo real, ¿lo ven? O sea, todos los cambios que nosotros hacemos repercuten directamente en la información del proyecto y al final el proyecto es información. Ese Big Data de información se traduce en planos, en vistas, pero todo lo procesamos. Nuestras propuestas de diseño desde la parte conceptual pueden ser eficientemente desarrolladas en una plataforma tecnológica como esta, donde yo puedo decir a mi cliente, oye, ¿sabes qué? De área residencial tenemos tantos metros cuadrados, estamos cumpliendo con la normativa, tenemos la cantidad mínima requerida de estacionamiento, tenemos el metraje mínimo requerido para áreas verdes, para área social, y hacer análisis cuantitativo. También puede hacer un análisis como este que ven acá, donde yo perfectamente puedo a mi proyecto, que ya está la masa elaborada, perfectamente puedo hacerle un análisis de iluminación, ¿por qué no? Y puedo saber lo que mencionaban por ahí, el tema del clima, posicionar mi proyecto exactamente en la coordenada correspondiente en el globo terráqueo y hacer algo como esto, analizar el sol en un día o en un periodo de tiempo específico, saber si voy a necesitar elementos de protección solar, saber si voy a utilizar materiales que compensen la carga energética que voy a tener en X superficie, o saber si puedo aprovechar esa energía que me está suministrando el sol y hacer mi proyecto energéticamente sostenible. Entonces, por supuesto, respondiendo a la pregunta de Michelle, en efecto, estas herramientas son un apoyo impresionante para el desarrollo de propuestas desde la parte conceptual. Es decir, que no estás diciendo aquí, no puedo ni siquiera saber de qué tamaño son las ventanas, no estoy proponiendo qué tipo de perfil de aluminio va a tener o metal o lo que sea. Solamente es una propuesta conceptual y desde ahí el proyecto va madurando y evolucionando. Y cualquier cambio que haga en mi forma, ataco directamente. ¿Qué hacía antes? Vinculaba una tabla de Excel, tenía que registrar el Excel. Si hice un cambio como el que hice ahorita, tengo que irme al Excel, revisar el vínculo, enlazarlo en el CAD, irme a la hoja, actualizar, imprimir de nuevo el PDF y es un dolor de cabeza. Y en este momento, así, en un chasquido, obviamente, dependiendo de la magnitud del proyecto, por supuesto, nosotros podemos tener información que la podemos visualizar en tiempo real y lo más importante, trabajo colaborativo. Por eso la finalidad de todo esto es esto que ven acá, la número 6, producción colaborativa de la información, que nos lleva al fin del desarrollo del proyecto. Pero si nuestra si nuestro proyecto no cumple con esto, pues difícilmente vamos a hacer un proyecto con implementación BIM.
Es decir, que puede estar alguien en Nicaragua, la arquitectura la puede estar haciendo alguien en Managua, por ejemplo. La estructura la puede estar haciendo alguien en Panamá, la electricidad la puede estar haciendo una empresa de México, experta en instalaciones, etcétera. El aire acondicionado y sistemas de climatización pueden estar interrelacionados con otra empresa y todos colaborando de manera mutua, de manera armónica. Y eso es lo que permite subir de competencia como nación. Pero claro, no vamos a lograr esto de la noche a la mañana, como muchos han comentado acá, pero soñar no cuesta nada. Si nosotros no empezamos por dar ese paso, oye, ¿sabes qué? Voy a aprender. Si ni siquiera me tomo la tarea, si soy tan negativo, que lo primero que digo, pero es que eso ni siquiera está asequible, pero ni siquiera me tomé la tarea de preguntar. Entonces, ¿quién está fallando? ¿Está fallando la academia? ¿Está fallando el gobierno? ¿O está fallando el ser? La respuesta está en el espejo, estoy fallando yo. Porque si soy de esos que dicen, eso ni siquiera va a estar disponible para mí, pero ni siquiera me tomé la tarea de preguntar, oye, ¿cómo es eso? Entonces yo los invito a todo el gremio profesional, estudiantes, arquitectos, profesionales con 40, con 50 años, que demos ese paso y empecemos a implementar la metodología BIM en cualquier que sea el proyecto. Hagamos el ensayo con uno, comencemos con uno y van a ver cómo todo empieza a fluir de manera impresionante. Bueno, le agradezco enormemente el tiempo, Arquitecturiel, y espero que esta alianza también permita facilitarles la vida y el trabajo a muchos profesionales que sé que lo van a lograr. No me pongo de ejemplo porque yo soy simplemente alguien más que está aprendiendo. Ojalá pueda motivar a que puedan seguir el ejemplo de otros grandes de la arquitectura y llegar a esos objetivos soñando, logrando y trabajando en las metas.